y come un pastizal común, amargo, le hace mal a su estómago porque no puede digerir cualquier pasto una oveja. Entonces necesita sí o sí que el pastor la lleve hasta esos delicados pastos. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si el agua no está en reposo totalmente cristalino y está turbia, esa agua a la oveja le afecta y le afecta mal. Lo que necesita el ser humano es la palabra de Dios. Amén. Por eso decía que había mucha cosa evangélica dando vuelta y poco mensaje cristiano que venga del corazón de Dios. Que hay muchas cosas que se anteponen o se contraponen Sí. a lo del cristianismo verdadero. Cuando algunos dicen, yo defiendo la sana doctrina, tengo un amigo cristiano que es humorista, que hace stand-up, y que él lo llama como la sarna doctrina, ¿viste? Sí. Aquello que hace daño. Sí. Porque parece que toda la doctrina recae sobre la mujer. Es decir, la mujer no debe teñirse el cabello, debe dejárselo largo, debe utilizar pollera, debe sujetarse al marido, y es todo sobre la mujer. Sobre el hombre nada. Pero la sana doctrina, como dicen algunos, entre comillas, sana doctrina, Sí. recae sobre la mujer, nada más. Es muy llamativo eso. Y esto no lo habíamos ensayado, pero No. en el mensaje de la segunda parte de este programa, que se llama El Camino del Odio, Ajá. yo citaba allí el Salmo 23. Ajá. Lo vamos a descubrir después. Muy llamativo lo que ha sucedido ahora. Así que la historia que leímos hace un ratito nos muestra a un pastor en búsqueda de una oveja perdida. Jesús tiene especialmente ese ministerio de buscar a los perdidos. Ajá. ¿Cuál debería ser nuestro ministerio principal? Ir a buscar a los perdidos, a ser discípulos, ¿no? En Mateo 10:6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él respondiendo dijo, no soy enviado, en Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para dónde se fue? Para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parece que en su pueblo había más de una oveja perdida. Es más, murió por todos nosotros. Sabiendo que no podemos hacer nada para ir en búsqueda de Dios, sino que Él ha salido a nuestro encuentro, para hacernos notar que lo necesitamos de Dios, más que el aire que respiramos. ¿Cómo podemos acceder a ese encuentro con Dios? Esto es solo por la fe, creyendo que Él nos amó tanto, que dio su vida en la cruz para salvarnos de la ira que vendrá y de la condenación del infierno, aunque algunos dicen el infierno no existe. Hay muchos. Muy bien, el buen pastor de la parábola recuperó la oveja perdida. La salió a buscar y la encontró. El trasfondo de esta historia en realidad habla de pecadores, como vos, Guille, como yo y como los oyentes. Gente imperfecta, defectuosa. Como yo. Yo salí bastante defectuoso. Yo también. Que necesitamos del amor de Dios a cada instante. No podemos hacer nada entonces para que Dios nos ame más o menos. Exacto. Nada puede cambiar lo que Dios siente por mí. Amén. Dios me ama profundamente. Sus sentimientos son puros y verdaderos hacia nosotros. No hay dobles intenciones con Dios. No hay trampas en esto. Es genuino. La gente está acostumbrada a que cuando ve algo así como barato o regalado dice, está barato el salame. Como que está dudando, ¿viste? Es decir, acá algo me va a pedir. Y si dice gratis, y no le vamos a pedir nada a la gente. Que se acerque a Dios. Que si están dando vueltas por ahí sin congregación, pueden visitarnos en Homero 1322, la iglesia Bethesda. Sí. Está la fanpage también de Facebook, que es Bethesda Iglesia. Bethesda Iglesia. Muy bien. Sí. Y cerramos, por ejemplo, hay una oración que en Romanos 10, 8 al 10 dice, más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen.
Pues si creemos de todo corazón seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Esta es la traducción del lenguaje actual. Sí. Estos versículos nos invitan a hacer una oración para acceder por la fe a esa salvación tan preciosa y dejarnos encontrar como esa oveja que antes estaba perdida, pero que ahora fue recuperada. Así que podríamos hacer una oración con las personas que nos están escuchando, como por ejemplo el modelo siguiente. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz y que ese sacrificio de sangre es válido para perdonar mis pecados. Te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Te ruego que me ayudes a diario a buscar tu voluntad para mi vida y mi familia. Amén. Amén. Si han hecho esta oración, que la puedan repetir en cualquier momento del día, si ahora no pudieron, cualquier tipo de oración para aceptar a Jesús, para reconciliarse con Él, son bienvenidos entonces ahora al reino de Dios y por supuesto a la iglesia Bethesda. Exacto. Nos vamos a ir entonces al primer tema musical. Palabras al viento, a veces me parece que estoy loco. Un interlocutor que le han colgado el teléfono, un vendedor que se ha quedado sin voz. A veces me parece ser un enamorado a quien devuelven todas sus cartas de amor. A veces me parece que el silencio es tan largo que ya no podré soportarlo más. Pero no es verdad que no me hables, no es verdad que no me respondas, mi Señor, no es verdad que estés eternamente callado, que estés eternamente enfadado conmigo, no es verdad. Es verdad. Si levanto los ojos y miro hacia el cielo, con un beso de luz me iluminas la cara. En el murmullo del viento me dices te amo, y con el agua que corre sobre mi piel me acaricias. Si me dejas mensajes en cada hoja de otoño y no hay primaveras que no me huelan a ti. Pero no es verdad que no me hables, no es verdad que no me respondas, mi Señor, no es verdad que estés
parte del programa, que nos quedan 15 minutos. Así que ya saben, si no tienen nada que hacer este domingo a las 19 horas, nos pueden visitar en la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex Capital Federal, a la iglesia Bethesda. Muy bien, en esta segunda parte, en la primera parte mi amigo Guille había mencionado el Salmo 23 y está en el segmento que había titulado La pobreza del ser humano. Un profesor de seminario dijo que había 3 formas de ser pobre. Yo pensé que era únicamente la mía, de ser pobre porque no tengo plata. Pero hay otros tipos de pobreza. Muchos de los grandes males de la humanidad son producto de nuestras miserias o ambiciones personales. También hay una estadística de que la Argentina está dentro de los 10 países que más está deforestando sus bosques. Y esto habla de la ambición y de la codicia que tiene el ser humano que habita la Argentina. La violencia en la familia, la carencia de valores morales, los malos tratos, infidelidades, la búsqueda de las cosas ocultas, etcétera, ¿de dónde provienen? Nadie es inmune a la pobreza de algún tipo, no solo la del dinero. Por ejemplo, yo tengo pocos pesos en el bolsillo, podría decir, bueno, el tipo es pobre porque no tiene plata. Pero hay otros tipos de pobreza. Y dice que el artículo que son peores algunas pobrezas, ¿no? A todos nos gustaría tener una relación afectiva enriquecedora, por ejemplo. Podríamos tenerla siendo ricos por lo menos en 2 sentidos. El dinero va y viene. No implica ser felices el tener solamente dinero. Hace falta más que eso. En lo moral y espiritual, es decir, en lo moral puede uno ser rico y en lo espiritual también. Este último, en lo espiritual, tiene que ver con Dios. Hay personas morales sin Dios, con buena conducta y con buenos logros y metas en la vida. Y también habrá los más inmorales y repulsivos del planeta, que los hay. Es una vida con Dios la que puede enriquecerte de manera integral. Yo mencionaba 3 pobrezas, vamos a enumerarlas. La pobreza civil, que habla del dinero. La pobreza moral, que tiene que ver con los valores, el tema del bien y del mal. Y la pobreza espiritual, es decir, alguien que vive sin Dios. Alguien que se perdió y no se deja encontrar. Enlazando esto con el mensaje del primer bloque, que Dios salió a buscar lo que se había perdido. Si hablamos de una pobreza civil, estamos hablando de dinero. Es decir, carente de dinero y de recursos económicos, como puede ser vivienda, salud, educación, etc. No es pecado ser pobre, Jesús no tenía ni 5 centavos en el bolsillo, y se identificó con los más pobres, encima, para darles esperanza y una respuesta a las necesidades más urgentes. La miseria puede venir por la vagancia, por la falta de preocupación de vivir un poco mejor que antes. Es decir, me conformo con un plan social y no trabajo ni estudio. Y me quiero quedar así toda la vida. Dios tiene un poco más que eso para nosotros. Y esto requiere de un esfuerzo personal. Y no tiene que ver con tener más que el otro, como si esto fuera una competencia, a ver quién tiene más, sino de estar mejor, que nosotros pudiéramos estar mejor. Tener lo necesario para vivir dignamente, con acceso a la vivienda, la escuela, la salud, la vestimenta, etc. Y lo contrario a esto sería ser un obsesivo por las riquezas y haciendo lo que sea necesario por obtenerlas. Dios muchas veces lanzó sentencias bien directas a los príncipes de Israel para que abandonen la rapiña, es decir, oprimían a sus compatriotas para explotarlos. Llegó un punto de que podían cambiar un esclavo por un par de sandalias o por un par de monedas. Es decir, a tal punto llegó el exceso que ya las cosas perdieron su valor. Es decir, la vida humana cuesta un par de sandalias. El ser humano ahora va a la parada del colectivo a las 4 de la mañana, le pegan un tiro para robarle las zapatillas o el celular. Es decir, el desprecio absoluto por la vida. La pobreza moral tiene que ver con los valores, el trato hacia los demás, por ejemplo.
hacia los animales, el maltrato animal, el medio ambiente, es decir, ir caminando por la vía pública e ir ensuciando. Bueno, esto habla también de un cuidado por el medio ambiente. Conciencia social, ahí está. Cuidar el entorno que nos rodea y especialmente la familia. Según cómo pensemos, será nuestra forma de actuar. Es decir, ¿qué tiene en la cabeza esa persona? Eso es un misterio, ¿eh? Es que así debe ser en la familia. Siempre el ejemplo y el testimonio da que él es así porque seguro que en la familia es así. Parte desde casa, exactamente. Hay pautas sociales también. Que deberían regular el comportamiento de las personas. Hay cosas que son aceptadas en nuestra cultura y en las culturas de otros países no. Por eso una cultura no es mejor que la otra, sino que es distinta. Exacto. Y nosotros tenemos mucha diversidad cultural en Argentina, porque Argentina se formó de inmigrantes. Exacto. Mi bisabuelo, por ejemplo, vino en 1914 a la provincia de Mendoza, y él vino en barco. No me acuerdo si se bajó en Buenos Aires o en Rosario, y se escapaba del inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, y él tenía 14 años. Y vino como polizón arriba del barco, es decir, como alguien que no pagó su boleto, como alguien que escapaba. No sé qué pasó con sus padres, pero un jovencito de 14 años cruzando el océano para ir a otro continente, y se dedicó y aprendió un oficio que era fabricar toneles para vino en Mendoza. Así que hay muchas cosas malas. Hay personas que no se dedican a trabajar, sino que se dedican a robar, a matar, a adulterar, a emborracharse. Y hay también, esto hablaba de una pobreza moral. No sé cómo llegamos a lo de mi bisabuelo. Sí, por pero hablaban por el tema de inmigrantes. Claro, porque Argentina se formó con inmigrantes. Exacto. Y él venía de Italia. Y esto es por el lado materno. Por el lado paterno tenemos españoles también, o criollos, es decir, hijos de españoles. Hay una pobreza espiritual, entendida como el hombre sin Dios, alguien que no le dedica ni siquiera un pensamiento o ni siquiera una oración al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Porque sé que hay un movimiento espiritual, que la gente está un poco más sensible a las cosas espirituales, pero no todos esos caminos espirituales llevan al Dios verdadero, y ese es un gran peligro. Van en búsqueda de todo aquello que es oscuro, lo que se hace en secreto. Las tinieblas, las cosas malas, ir al brujo, al curandero, al que me tira las cartas, al que me lee la mano, etcétera, etcétera. Fíjate que si en el cristianismo hay más de 3.700 denominaciones, imagínate del lado oscuro cuántos caminos habrá que también hablan de lo espiritual. Así que siempre la gente anda consultando al brujo, al curandero, llevar al niño para que le curen el empacho, etcétera. Esto es de una pobreza espiritual. Puede ser que, por supuesto, del otro lado piensen, estos tipos están equivocados, yo busco a Dios a mi manera. Y la vida espiritual que estás llevando, esta es una pregunta para el oyente, ¿te satisface por completo o te sentís vacío? ¿Te sentís como no, yo estoy buscando a Dios, pero sé que algo me falta, yo no lo siento a Dios? Yo me siento solo. Siento que lo busco, pero que Dios no se deja encontrar. Y Dios está allí mismo, acompañándote. Fue una promesa suya. Fue promesa del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, dice el Señor. Es una promesa de Él. No es algo que Él se entregó, dijo voy a morir, y no avisó ni que iba a resucitar, no avisó de que no iba a venir ningún Espíritu Santo. Él avisó todo. Él ya nos entregó el plan completo de cómo iba a ser el desarrollo de nuestra vida con Él, una relación con Él, una relación con el Dios vivo. El salmista decía,
¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré? Es decir, alguien que nos está escuchando puede estar lejos de Dios. ¿Qué tan lejos? Tan lejos como una oración, por ejemplo. Vos le decís, Señor, te necesito. Jesús te necesita. Perdóname. Allí está Jesús. La pobreza del ser humano puede notarse mucho en una relación amorosa, por ejemplo, donde ninguno de los dos conoce a Cristo, y esa pobreza se puede hacer presente de mil maneras. Por ejemplo, los golpes, las infidelidades, las manipulaciones, los insultos, los malos tratos, las consultas con otro tipo de espiritualidades, por ejemplo del tipo ocultista, es decir, el hombre llega a la casa o viceversa, y ¿dónde está el otro? Está en el templo ubandista para hacerse una limpieza espiritual. Esto habla de una pobreza espiritual y cada vez están de mal en peor. ¿Qué es lo que vemos al mirar atrás? Por eso hacía mención de que vos tocaste el Salmo 23 y dije, mira, los distintos tipos de pobreza que vimos antes pueden influir en nuestro entorno y nos pueden perseguir de alguna manera, nos persigue algo. Y aun cuando queremos cambiar la manera de relacionarnos, esas cosas influyen, las pobrezas digo, ¿no? Las pobrezas en nuestras relaciones afectivas. Así que, cuando estoy en una relación de pareja y lo que estoy viviendo no es bueno y no hay paz, hay un indicador de que algo no está bien. Si miramos detrás de nosotros, ¿qué es lo que vemos? Seguramente recordamos el final del Salmo 23:6. Léelo, Guille, ¿lo tenés a mano? No lo leo yo acá. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A ver, el salmista David dice, ciertamente o de verdad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. A ver, el bien y la misericordia, no la desgracia. Claro. No los golpes, las infidelidades, los malos tratos, es el bien y la misericordia. Así que, todo esto al salmista David dice que lo seguían todos los días de su vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos, vos y yo y el oyente, al mirar atrás? ¿Acaso será la desgracia, la violencia, el odio, las peleas, la miseria espiritual y la pobreza moral? Volviendo al Salmo 23, ¿cómo es que comienza? Jehová mi pastor. Por eso, termina que lo que me sigue es el bien y la misericordia. Pero ¿cómo comienza el Salmo? Jehová es mi pastor. Es decir, ¿vos querés que te siga el bien y la misericordia? El Señor es mi pastor. ¿Quién debe ser tu pastor? El Señor, exactamente. Así que el Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Necesitas compañía, te sentís solo, no tenés paz, nada me faltará si el Señor es mi pastor. Ahora se puede ver con un poco de claridad. El ser humano está sujeto lamentablemente a algún tipo de pobreza. Dominado por ellas es un ser miserable. Y seguro que esto afecta a su entorno, la familia, el trabajo, los estudios, los amigos, etc. Él, Dios, Jesucristo, puede cambiar mi mundo integralmente. Dios puede hacer de mí una nueva criatura y volverme rico espiritualmente, y seguramente Dios quiere una bendición material también. Y como ya casi estamos al final del programa, deberíamos mantener nosotros una ética responsable, deberíamos ser buenas personas, pero esto no alcanza si Jesús no está con nosotros. Exacto. Así que, si hay falta de dinero, si hay una crisis económica, si hay una crisis moral y una crisis espiritual, ¿cuál es la solución a esto? Dios mismo. Dios mío. Si lo unimos al bloque anterior, déjate encontrar por Jesús. Déjate encontrar. La oveja que se perdió probablemente seas vos ahora escuchando este mensaje. Antes de que me olvide, voy a mandar saludos a través de la web, aquellas personas que nos han sintonizado o nos han contactado a través de la web, mejor dicho, por diferentes países de este mundo de habla hispana. Por ahí, el argentino está en todos lados. En todos lados. ¿Viste? Así que un saludo para ellos. Así que en algún lugar hay una oveja perdida.
¿Qué es lo que debe hacer esa oveja perdida? Dejarse encontrar, porque Jesús está allí y requiere de la otra parte que te dejes encontrar. Y si andás cerca de Parque Avellaneda, puedes pegarte una vuelta. Exacto. La dirección de la iglesia. Homero 1322, la iglesia Bethesda, Casa de Misericordia. Y este domingo los esperamos a las 19 horas. Los esperamos. Nos tomamos unos mates antes de comenzar el culto. Sí, si vienen antes mejor. Podemos orar por ellos si necesitan algo, dale. Consejería para y demás. Todos. Nos hemos pasado un minuto de la programación. Un minuto. Hasta el próximo lunes. Dios lo bendiga. De la Fe San Justo y sus pastores Gustavo y Susana Rossi te invitan a